acá ayer en la semanal la presentación el encuentro versó sobre la presentación del proyecto de reforma al Código Laboral que será presentado o enviado al Congreso Nacional en los próximos 10 días. Entonces, hay una serie de detalles que daba sobre todo, aunque habían otros invitados, el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps, daba una serie de declaraciones como que la propuesta de modificación al Código de Trabajo contempla un aumento, por ejemplo, de la licencia de paternidad de 2 días a 4 días. Por ejemplo, otro de los acuerdos es el tema de pero para eso, para darle esos días, para aumentar de 2 a 4 días, porque hubo una confusión en el día de ayer. Los hombres tienen 3 días. Actualmente. En el código, porque recordemos que hay resoluciones que lo han llevado a 7. Exactamente, ahí es que vamos. De trabajo que te dan más. Porque de hecho, anteriormente en instituciones públicas y privadas se habían tomado decisiones para favorecer el tiempo, ¿verdad? Esa disponibilidad del padre para poder acompañar a sus hijos, no a la madre, sino a sus hijos. Porque hay mucha confusión ahí con ese tema. El tema del 80-20, que ya hay una ley sobre el 80-20, o sea, sobre el porcentaje de extranjeros en nuestro territorio o que las empresas deben acoger de un 80 para los dominicanos y un 20 para los extranjeros, que no necesariamente es así. Pero ya hay una ley sobre eso, pero ayer se hablaba en la reforma de incluir este tema o de las conquistas que puede abordar la reforma. Ahora, ¿de qué fue que no se trató allí o que no fue posible lograr? Te faltó la ridiculez de las vacaciones. Ajá, sí. Es una ridiculez. Sí. Te dan tantos días, entonces te va a sumar otro día. Ajá. Decía, de la forma en la que la planteaba el ministro, él decía eso mismo que usted está observando, Gustavo, y decía, bueno, quizás puede verse poco de que las vacaciones, en vez de los 14 días, serán 15, se puede ver poco como un día para el individuo, para la persona, pero para la empresa no es así cuando tiene que calcularlo al año. Decía, eso explicaba el señor ministro de Trabajo en el día de ayer. Ahora bien, ¿a qué fue que no se refirió ni el presidente, ni el ministro de Trabajo, ni ninguno de los que estaban allí, a pesar de la insistencia de los periodistas preguntado de diferentes formas? Es el tema de la cesantía laboral, que ha sido el tranque entre el empresariado y el Consejo, o sea, el Ministerio de Trabajo y los sindicalistas. Que no lo he escuchado a propósito a los sindicalistas, Gustavo, hablar o referirse mucho como a ese tema. La pensión ha caído bien. En los últimos tiempos, pero ese es el tema. Ahora bien, ¿quién resolverá el tema? Como no se pusieron de acuerdo, ni el empresariado, ni el ministerio, ni los sindicalistas, ¿quién resolverá el tema? Bueno, el tema deberá ser resuelto en el Congreso Nacional. Deberá ser resuelto en el Congreso Nacional, porque si no se llegó a un acuerdo previamente, los periodistas le preguntaban de diferentes formas al ministro de Trabajo, que habla muy bien, dicho sea de paso, el señor Luis Miguel de Camps, pero no pudo dar una respuesta sobre esto y dijo que de lo que se estaba hablando allí, de la presentación que se estaba haciendo allí, es de lo que se ha logrado hasta el momento y de lo que se ha consensuado. Pero ¿qué es lo que se ha consensuado? Señor ministro, 2 días más de paternidad para los padres, un día más de los 14 a uno más del tema de las vacaciones. O sea, ¿qué es lo que se ha consensuado? Nada de eso de lo que se presentó como consensuado era un tema de discusión o de incomodidad o de diferencia entre las partes. La diferencia está en el tema de la cesantía y de los derechos de los trabajadores sobre todo. Entonces, ¿quién va a decidir eso? Bueno, pues eso se decidirá en el Congreso Nacional. No será mucho problema porque como el PRM tiene mayoría en el Congreso Nacional, que pudo haber sido una muy buena pregunta ayer en la semanal,
de que como el PRM tiene mayoría en el Congreso, pues no habrán mayores inconvenientes, porque me imagino que la intención del líder del Partido Revolucionario Moderno o del liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, que siempre debe ser del lado de la población, aunque también el empresariado es importantísimo para la generación de empleos, empleos de buena calidad y para que nuestro país crezca económicamente y en desarrollo, pero los derechos adquiridos de estos o de nuestros trabajadores no pueden eliminarse. Entonces, el tema de discusión no se discutió. El tema que crea diferencia no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, el proyecto va para el Congreso Nacional. Entonces, los congresistas mayoritarios del PRM serán los que podrán decidir o decidirán cuál será la suerte del tema de la cesantía. Ese es el tema, porque lo demás, está el teletrabajo, perdóname yo. Está el teletrabajo. El teletrabajo que ya muchas empresas. Está lo que tú acabas de mencionar, las vacaciones. Está lo del trabajo doméstico. Eso es lo que plantearon sobre el tapete. Pero como hay dos decisiones del Tribunal Constitucional sobre el tema del trabajo doméstico que han querido como alarlo por los pelos, pero no es un tema de conflicto en la sociedad, porque quisieron imponerle a las familias o querían imponerles a la familia que le dieran cosas a sus asistentes del hogar que ni siquiera la propia familia tenían. O sea, quisieron imponerle a las familias dominicanas que le dieran cosas a sus asistentes del hogar, que me atrevo a decir que el 99%, para no generalizar y decir el 100%, porque es imposible que usted tenga una persona cuidando a sus hijos en su casa y de usted que esté a disgusto, que no se sienta bien. Al contrario, ahora hay una sobrevaloración o hay ¿ustedes saben qué está sucediendo ahora? ¿O qué están haciendo las familias ahora? La que pueden y la que no pueden, pagando por encima de lo que pueden para poder retener a esta asistente del hogar, porque, se descubrió que las bancas o beber cerveza los viernes a partir del mediodía puede resultar más interesante, u otros trabajos que no son necesariamente estar en un hogar de lunes a viernes o los fines de semana, resultó ser más interesante que eso. Y usted conseguir ahora una persona desde las agencias que tienen su negocio, su negociazo, que solo ganan ellos, las agencias de las domésticas, hasta usted conseguir una persona honorable, decente. Entonces usted sabe qué sucede cuando usted consigue una buena que tiene que pagar por encima de lo que realmente cuesta o vale. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y para que le cuiden sus hijos, usted tiene que tener, hay gente que tiene capacidad de tener hasta 3 en su casa. A otros se le complica, se le hace difícil tener 3, pero tienen que llegar hasta ahí para poder ayudarse en la casa. Porque ya todo el mundo trabaja, nadie tiene tiempo de cuidar a nadie, porque todo el mundo trabaja. Trabaja papá, trabaja mamá, en el caso de que estén los dos en el hogar, porque en la mayoría de los casos solo está mamá con los hijos, pero hay que buscar entonces a alguien que ayude, que asista. Es un tema complejo, que es más bien de discusión entre las partes y que no es un contrato que va a durar, Gustavo, 20 años, sino que muchas veces dura 1 año, dura 6 meses o dura 2 años. Entonces, entrar ahí al código laboral o determinar eso mediante normas más estrictas y rigurosas puede complicar aún más lo que ya sucede en los hogares dominicanos. Bueno, vamos entonces.